Bienvenidos y bienvenidas a Entre Compañeras desde nuestro proceso. El tema de hoy está intenso, intenso. La pregunta es, ¿a quién estás imitando? ¿A quién estás imitando tú en la crisis matrimonial? Y ese es el tema del cual hoy con mi compañera de transmisión, mi amada Areli, vamos a estar llevando desde nuestro proceso a la luz de la palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que esta transmisión no solo te inspire, sino te hacia el único que es digno de imitar, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Comenzamos ahora en el nombre de Jesús con este tema súper interesante. Mi amada Areli, buenos días, buenas noches desde quienes están en Europa, buenos días quienes estamos de este lado del planeta. ¿Cómo amaneciste? Hola, princesa, buenos días, bendecida y en victoria. Amén, amén. Mira, yo me estaba ahí alistando con la ilusión de este tema, pero mira, toda la honra y gloria al Espíritu Santo que te inspiró de semejante tema, mi amada Areli. Y ¿sabes qué es lo lindo de esta serie? De repente vamos avanzando en nuestro proceso y hay ciertos temas que no hemos abordado. Y ciertamente la palabra del Señor dice, dos son mejor que uno, porque sacarán mejor provecho de su trabajo. Y yo te bendigo, mi amada Eli, Amén. porque nunca hemos hablado de esto. Nunca en el ministerio, ni en YouTube, ni en las distintas plataformas, a quién estamos imitando. Así Pero que Dios es bueno porque mira que yo anoche estaba, yo tengo mis temas y cada que estoy escribiendo, porque yo me pongo a escribir en la noche, cuando ya la quietud y todo eso, y estaba tan emocionada de ver, ay, digo, ¿cómo es que nosotros podemos estar como queriendo imitar a alguien más y no al principal que tenemos que imitar, ¿verdad? Y está maravilloso cuando el Señor nos revela, porque las cosas, dice que pensamos que las cosas de Dios son enigmas, difíciles de descifrar, pero no, es tan, dentro de la naturaleza es tan sencillo, ¿verdad? Porque cuando tú ya le agarras el hilo, es como cuando estás deshebrando y le vas agarrando el hilo, y eso es lo más emocionante. Y mira que este tema, tú vas a expandirlo en muchas plataformas porque está muy bonito. Y vamos a verlo, ¿verdad? Así que vamos a orar porque nosotras tal vez tenemos una idea de lo que se va a aprender aquí, pero el Espíritu Santo sin duda nos va a inspirar, nos va a instruir y nos va a redirigir al único que es digno de imitar. Así que vamos a orar, amados. Vamos aquí a entregarle este día, esta transmisión, esta enseñanza al único digno de toda alabanza. Padre, yo te doy gracias por el privilegio, Señor, de amanecer nuevamente junto a cada uno, Señor, de los cuales aquí están conectados. Gracias por darnos vida, por darnos el aliento para poder adorarte y glorificarte, Señor. Y ciertamente si aún seguimos vivos es tu gracia y tu misericordia, la cual continúa cada día, Señor, a través de tu bondad, permitiendo que lleguemos al arrepentimiento que trae santidad. Padre, sé tú hoy poniendo estructura, lo que quieres, Señor, que aprendamos a la luz de tu palabra. Señor, habla a través de nosotras, que aquí también nosotras nos edificamos con lo que venimos a compartir desde tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mi amada Areli, ahí te escuchamos. Pues miren, mis hermosas, y todos los que nos están viendo, los que van a empezar a vernos, ¿verdad? Hoy yo sí quiero decirles que es un día tan maravilloso que nosotros tenemos que tomarlo con alegría, ¿verdad? Tal vez podrán decir, es que ustedes no están pasando lo que yo estoy pasando. Sí pasamos cosas todos, ¿no? Pero dice el Señor que en todo momento nosotros tenemos que darle la honra, la gloria y la alabanza, y sobre todo ser esas mujeres, esos hombres agradecidos con el Señor. En todo momento, dice, no solamente en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras preocupaciones, en nuestras circunstancias. Tenemos circunstancias,
de diferentes maneras. Entonces, como dice su palabra, ¿verdad? Es que este es el día en que nos gozaremos, ¿sí? En la presencia del Señor. ¿Y cómo en la presencia del Señor? Aquí donde estamos estudiando su palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Entonces, por eso nosotros tenemos que transformarnos en este día tan maravilloso. Yo podría decirte, que amanece una con molestias, con algo con dolor y todo, pero tenemos que estar alegres en el Señor, ¿sí? Y yo hoy vengo a decirte que sobre todo tenemos que ser esas imitadoras de Cristo. ¿Por qué, mis amadas hermosas? Porque es tan importante nosotros imitemos a Él, a ese Dios viviente que pagó la cruz del Calvario por nosotros y que nos hizo libres. Entonces, si ya todo eso pasó, nosotros tenemos que imitarlo a Él. Y miren qué dice en Efesios 5:1, ¿sí? Hoy este tema yo quiero que sea para que cambiemos, para que nos despojemos de esa vieja mujer, de ese viejo hombre, porque el Señor quiere que nos vayamos despojando, porque ya vamos de victoria en victoria, pero eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Entonces, hoy yo quiero decirte que en Efesios 5 dice su santa palabra en el nombre poderoso de Jesús, dice, sed pues imitadores de Dios como hijas amadas, como hijos amados. Mira, que nosotros seamos imitadores porque nos ama el Señor, lo sabemos. Si ya Dios su vida, como por qué no tiene que amarnos, ya no nos demostró esa prueba tan grande, porque muchas veces, aún siendo cristianas y que estamos atravesando en este proceso, decimos que Cristo no nos ama, que Dios no nos ama, porque son mentiras del enemigo que nos vienen a querer tomar ese amor. Pero hoy vengo a decirte que no. Dios ya te dio la prueba muy grande y pagó el precio. Así que mira, tú eres amada, ¿sí? Y eres hija. Eres hija y eres amada. Entonces, pues, sé imitadora de Cristo. Tenemos que ser imitadora. Porque muchas veces, mis amadas, por falta de conocimiento, perecemos, ¿sí? ¿Por qué, mi amada? Aquí no nos dice, por falta de oración, perece mi pueblo. Por falta de ayuno, perece mi pueblo. ¿Sí? Es una parte que tenemos que, tan importante, que estar orando, que estar ayunando, sí, pero tenemos que tener ese conocimiento. ¿Quién soy? ¿A quién debo imitar? Y la palabra de Dios es muy puntual en esto. Tenemos que imitar, tenemos que estar, sí, atenta a lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es el conocimiento para que nosotros no perezcamos como su pueblo. Ese es el conocimiento que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque el hablar de imitar significa que tenemos que ser idénticos, ¿sí? Como ahorita están saliendo, que tanto clones y todo eso, tienen que ser idénticos, que al final de cuentas es parecido, o pues nos tenemos que parecer a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué, mis amadas hermanas? Porque fuimos hechos en semejanza a Él. ¿Sí? La palabra nos los indica. Dice, tenemos que ser ese clon, esa imitación de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hoy quiero decirte por qué es tan importante que tienes que imitar a Dios. Dos cosas que te voy a decir. Una es porque tienes que anhelar ese milagro que tú estás pidiendo, que tú estás deseando. Una. Y la otra es porque tienes que agrandar tu fe. Y muchas veces no dicen, hasta lo declaramos, ay, es que no me falta fe. Pero hoy vengo a decirte qué tan importante y por qué tenemos que imitar a Cristo. Y primeramente seguimos nosotros siendo las mujeres, porque nosotros queremos que hagan milagros y con nuestro nombre. Y todavía cuando nosotros queremos un milagro y decimos, ay, es que yo haré y mira, yo quiero un milagro, y seguimos mencionando nuestro nombre y a veces con lágrimas y pobremente. No, ya el Señor nos ha cambiado nuestro nombre. Ya el Señor, ya somos nuevas personas en Él, nuevas criaturas. Ya nosotros ya somos victoriosas, ya nosotros somos ya linaje escogido. Entonces,
nosotros ya no tenemos que estar. Mira lo que dice Pablo aún en las Escrituras, en 2 Corintios 11, 14. Mira lo que nos dice, que aún, según Corintios 11, 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, porque el Satanás, mira cómo es, imita, se disfraza al Señor, porque sabe esos principios, pero lo hace para engañar. Nosotros tenemos que ser eso, para ser como Cristo. Mira, aún el apóstol Pablo nos está diciendo que el imitador, ¿sí? Mira, aprende, que es el enemigo, ha aprendido esos principios. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a ser como Jesús, porque mismo Jesús dijo, yo hago lo que mi Padre hace, ¿sí? Mira, sí, mira cómo es. Jesús dijo, yo hago lo que hace mi Padre, imitando a su Padre. Él vino a enseñarnos cuál es el camino, ¿sí? Y entonces nosotros ya tenemos que ser, mira, no solamente esas mujeres seguidoras de Cristo, porque aquí quiero que marquen la diferencia. Una cosa es seguidora y otra cosa es discípulo, ¿sí? Entonces, mira tan hermoso como nuestro Señor Jesucristo. Vivir la palabra que es la verdad y él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros tenemos que practicar, aprender. Nosotros, dice Jesús, nos llama para ser imitadores de su carácter. Nosotros tenemos que ser esas discípulas para aprender a ser igual a esa persona que es Cristo, Señor. Muchos cristianos somos únicamente seguidoras porque seguimos a Cristo, pero no somos sus siervos porque no le imitamos ese carácter, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús dice que nosotros íbamos a aprender a hacer cosas mayores de las que él hizo, pero muchas veces ni lo creemos, muchas veces no creemos. ¿Ah? No aceptamos que tenemos esos regalos que Dios Cristo nos ha dado, ¿sí? Mira, nosotros ya no podemos ser esas mujeres, esos hombres, como seguidoras, como espectadoras. No, nosotros tenemos que meter a esas historias que el Señor hizo, meternos, ser parte, ¿sí? De esa historia. Y yo bien lo tengo presente porque en una de las enseñanzas, cuando empezó ese curso, decía, es que tú tienes que pertenecer a la historia de que Dios va a hacer contigo, ¿qué te dijera yo? A tu escrito, tu libro. Pero ya no vamos a ser espectadora, ya no vamos a ser esa seguidora, sino vamos a meternos a ese personaje. Ser parte, ser su seguidora, ser su imitadora, ser su sierva, ¿sí? Y eso es porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros podemos hacer lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Qué ha pasado? Muchas veces le tenemos temor poner manos ante un enfermo porque nos creemos que no vamos a hacerlo y que ni van a sanar. De antemano, mano te estás poniendo, pero tú ya no eres una seguidora, tú ya eres una sierva. Y como eres una sierva, ¿sí? Y como estás invitando a Jesús y porque Él te dijo que vas a hacer muchas cosas en su nombre, vas a ir y vas a poner mano, ¿sí? Porque no es tus manos que van a sanar, no eres tú, sino el que está dentro de ti, y eso lo tienes que entender perfectamente bien, ¿sí? Porque mira, mis amados, en Juan 6:12 dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ya nosotros no tenemos que ser multitud, ¿sí? Nosotros tenemos que ser esas discípulas, ¿sí? Pero los apóstoles los mandaba a hacer milagros y los mandaba, mira, de dos en dos. Y hasta ellos brincaban cuando veían, ¿sí? Que podían hacer milagros.
porque era el poder que llevaban dentro de ellos, porque ya eran parte de ser los discípulos, los imitadores de Cristo. Entonces, oye, yo te preguntaba, ¿a quién intentas parecerte? Porque muchas veces, hasta equivocadamente, nosotros que estábamos en este proceso, queremos parecernos allá a la damita. Es que ella está más bonita, y yo quiero ser joven como ella, yo quiero ser el pelo rubio, y hasta, ey, ey, no, tú no debes buscar nada de este mundo. Tu mentalidad tiene que cambiar. Ya no pienses como Arely, ya no pienses como Lupita, ya no pienses como tu nombre, ya no pienses eso. Porque, mi amada, muchas veces queremos parecernos a otras artistas. Muchas veces queremos parecer a Britney Spears, o sea, yo no sé, algo, pero no. Yo te pregunto, ¿a quién quieres parecerte? ¿A quién intentas parecerte? ¿A quién intentas imitar? ¿Sí? Porque de lo que quieres es lo que te debes de rodear. ¿Qué quieres? ¿Quieres parecerte a Cristo? Rodéate de todas las personas que te puedan darte un mensaje. Busca esos mensajes que te van a hacer cambiar tu mentalidad, pero sobre la palabra. No solo lo que nosotros digamos, es lo que diga la palabra. Si es que nosotros te estamos hablando con la palabra, realmente es lo que nosotros tenemos que estar atenta a eso. Ya no imites al mundo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿sí? Sométete a la cobertura de Cristo. Mira, y algo tan maravilloso, ay, ¿y cómo me someto a esa cobertura? Porque no sé cómo someter. Hay mucha cobertura en este ministerio de Inspira, porque a eso es este ministerio ha sido llamado para que te inspire a buscar esa identidad que es Cristo, te inspire a que imites a Cristo, no a ver, no a mí, no a liderazgo, no, tienes que ver la cobertura de Cristo. Porque, mi hermosa, algo que tienes que entender, yo, aún, nosotros como carne, no lo vamos a hacer ni en nuestra propia fuerza los milagros. Sin el que lo hace es Cristo. El que está, el poder que está en nosotros es el que va a hacer esos milagros. ¿Y quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? No perdamos el tiempo en estar luchando con nuestra fuerza. Porque mira, algo que te voy a decir, mira, ya lo que dijo el Señor en Juan 16:23. Vamos a la palabra, mis amadas hermanos. Mira qué dice. Mira que ya nos dice el Señor Jesucristo. Dice Juan 16:23. Y en aquel día no me preguntéis nada, dice. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Y mire, yo quiero llevarte allá que en el idioma original nombre significa anoma, carácter de Jesús. O sea, en su nombre, sí vas a decir su nombre, pero tienes que tener ese carácter de Jesús. Te está diciendo que dice, en mi carácter, tienes que tener ese carácter, ¿sí? De Jesús, tienes que, esto está implicado. Entonces, estás teniendo ese carácter, por eso muchas personas nada más en el nombre de Jesús te reprendo. No, ahí ni los demonios se espantan. Tienes que tener carácter, que los demonios te identifiquen y esta mujer es de poder. Esta mujer, ¿sí? Cuidado, porque tiene el carácter de Cristo. Entonces, ahí es donde tú tienes que desarrollar ese carácter para poder ejercer ese poder que Cristo te ha dado, ¿sí? Entonces, este es el secreto. ¿Sí? Mira lo que dice esta palabra. En el secreto de esta palabra dice, que se trata
que te imagines, ¿sí? Que tú estás hablando, que Jesús está usando tus labios. Imagínate lo que Jesús está usando. Quieres ese vaso limpio y que a través de eso Él está hablando, está saliendo ese poder en tus labios. Tienes que tener ese carácter para poder ver tu milagro. Porque a veces queremos milagros y ni creemos que podemos ejecutar un milagro. Lo puedes ejecutar, pero siempre y cuando tú tengas ese carácter de Jesús, lo va a hacer. Esos milagros van a llegar, pero cuando tú entiendas que tú ya no, te tienes que hacer a un lado, que Lupita, que María se tienen que hacer a un lado, que el que tiene que estar dentro de ti es Cristo. Porque vas a decir, yo ni puedo, ni sé hacer milagros, ni se me da hacer milagros. De antemano, ¿cómo? Tú tienes el poder de Cristo, pero cuando tú ya tienes el carácter de Jesús, las cosas cambian, ya te da esa seguridad, el que los da, ¿sí? Ya no te veas tú llorando, pidiéndose, ay Señor, mira que me siento así, yo quisiera ese milagro. No, sí, lloramos. El Señor Jesús lloró, sí, pero tú debes hablarle al Padre, creyéndote que Jesús está en ti, y dijo el Señor Jesús, ¿sí? Que le hablemos a Él, creamos que Jesús está aquí. ¿Quieres que Dios te escuche? No ores como que si fueras tú mismo, ¿sí? Ora como que si Cristo está en ti. El Señor nos autorizó a imitarlo. El Señor nos dio la autorización para parecernos. Se supone que ya Cristo vive en nosotros, ¿sí? Así que crece en esa vida espiritual, imitando a Jesús, caminando con Él, porque muchos piensan, lo que yo les decía, que todo es un enigma, que las cosas de Dios son tan difíciles, pero no, todo está en la simplicidad, que nosotros tenemos que estar ahí, viendo que cada detalle están ahí escondidas y que el Señor te lo revela a través de su Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo, imita la fe de tu abuela, ¿sí? También Pablo dijo en Filipenses 3:17, hermanos, sé imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Así que nosotros a veces nos detenemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos detenemos diciendo cosas que no. Aquí no nos enseña. Dios quiere, ¿sí? Que nos parezcamos a Él. Así que camina, mi amada hermosa, camina, mi hermano, porque tenés que cambiar, ¿sí? Con Cristo Jesús adentro, porque dice la palabra muy clara. Ya no vivo yo, que ya no vivamos nosotros, que Cristo vive en ti. Amén. Y él cuando le pedía al Padre los milagros, el Padre los hacía. Y no para que nos gloriemos nosotros, es para que Dios se gloríe. ¿Sí? Ese es uno de los puntos. Ahora, otro punto tan importante, el por qué nosotros tenemos que imitar a Cristo. El por qué tan importante. Y ese es el otro punto, es que dice en Efesios, ahorita les digo. Mira qué precioso lo que nos estás compartiendo, mi amada Arely. Voy a ahí en lo que vas al siguiente punto, hay dos preguntitas que están entrando, que aunque no son relevantes al tema, son parte del proceso para entrar en lo que hoy estamos aprendiendo. Ahí para quienes me preguntan ver cómo puedo inscribirme a los discipulados, les cuento que comienzan en junio.
vamos a estar lanzando el comunicado oficial desde nuestra página web, inspiragt.org, el vínculo gratuito. Solo tenemos 99 cupos y lo único que pedimos es tu disponibilidad para que una vez que comiences esta ruta a aprender a cómo ser discípula de Jesús y discipular a otros, no faltes ahí en esa ruta. Entonces, en junio, nuestra página web es inspiragt.org. También alguien decía, ¿cómo hago para hablar con usted, hermana? Si se refieren a mí o a mi amada Arely, está ahí nuestra amada Universidad Inspira, está nuestro número de WhatsApp, más 502 55 90 33 87. Ahí pueden contactar y ahí les van a dar maneras de cómo nosotros podemos acercarnos a tu proceso, ya sea a través de un grupo de apoyo. Mi amada Arely sirve preciosamente en el grupo de intercesión, o a través de una mentoría privada, que les cuento que por primera vez en el ministerio las estamos llevando a cabo junto con mentorías grupales y talleres. Y esta es una manera en cómo podemos acercarnos a instruirte a lo que escrito está en la palabra del Señor frente al área que tú hoy estás atravesando y darte herramientas para tomar las decisiones de manera cristocéntrica. Nosotros como ministerio no te vamos a decir qué hacer, pero sí te vamos a dirigir a la voluntad del Padre. Ahí vamos con tu siguiente punto, mi amada Arely. Bueno, vamos a seguir viendo porque es tan importante el que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Y en Efesios 6:10 nos dice, por los demás, hermanos míos, por los demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza de Cristo. No dice que nos fortalezcamos en nuestras fuerzas, no, en el de Él. Entonces, y hoy tan importante que te voy a decir, ¿por qué tenemos que fortalecernos en Él? Para que vamos a empezar a hablar en ese punto tan importante de la fe. A mí, yo le doy tanto gracias a Dios porque a través del Ministerio Inspira, yo conocí muchas mujeres que han sido de mucha bendición. He tenido grupos, he tenido discipulados, y hasta la fecha, mira, hay un amor, como puedes decir, en Cristo, un amor. Mi, el Ministerio Inspira ha sido de mucha bendición para mí, para muchas mujeres, porque en el caminar hemos conocido mucho de ellas y que se ha establecido esas relaciones, y a través de estos 5 años que yo he tenido, tengo mujeres en diferentes partes, una amistad profunda, pero Y ahora sobre las vas todo a conocer en persona en Toluca. excelente. Por primera vez nos vamos a conocer en persona con todas estas Así mujeres. es. Y qué maravilloso está. Es tan importante darnos ese tiempo. Mira, de que vayamos. Yo, por eso en este momento, mira, amada anfitriona, no sé si, o tú que eres del Ministerio Inspira, haz un tiempo para estar en esa reunión en Toluca. Por fe, Amén. míralo por fe que tú vas a ir. Amén. Haz ese esfuerzo, porque mira, los tiempos pasan y Dios nos pone esas oportunidades, Dios nos pone, así que nosotros tenemos que tomar esas promesas, tenemos que arrebatar esos regalos que Cristo nos pone, y nosotros tenemos que ser arrebatadoras, Amén. ¿sí? Treinta Esas y uno de julio, bendiciones de Dios. para quienes están Entonces, en México. Vamos a aprovechar para hacer el anuncio, mi amada Arely, porque ahí sí no se quedan con la curiosidad. claro Si que tú estás en México o conoces a alguien que está en México, damita, varón, joven, niño, es un congreso para todo aquel que quiera llegar a profundizar con el Señor. Estamos en Toluca, México, 31 de julio al 3 de agosto. Para más información, te vamos a dejar, ahí está nuestro WhatsApp, está en el pin de este chat. O nos puedes escribir a info@inspirauniversity.online. Ahí lo voy a escribir. Perdóname, mi Arely, que te sigo interrumpiendo. se te fue el volumen, ¿ves? Se me apagó mi micrófono.
Mi micrófono de Temu se apagó. Sí. Estamos en vivo, mis amadas, estamos, y en vivo pueden pasar muchas cosas, así que Dios toma el control de todo. Ahí estoy escribiéndoles info@inspirauniversity.online para que nos escriban. Fíjate, mi amada Eli, que es tan precioso porque cuando tú me mandas el tema que el Espíritu Santo te ha dado, no es que nos sentamos a dialogar, oye, tú vas a hablar esto y yo voy a hablar lo aquello. Y fíjate que un giro bien distinto, pero enfocado hacia el mismo objetivo, que es imitar a Jesús. Fíjate que encontré 10 comportamientos comunes que adoptamos en una crisis matrimonial. Y estos 10 comportamientos están impulsados por el miedo, el dolor y la desesperación. Y entonces fíjate que después que encontré esto, le dije, padre, ¿qué dices tú acerca de cada comportamiento? Y les cuento que les voy a dar exactamente las palabras que bíblicamente no, contradicen estos comportamientos que son amoldados al mundo para enfocarnos al comportamiento digno de imitar con el cual Areli empezó esta transmisión, que es que el único digno de imitar es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir con el primer comportamiento. El primer comportamiento es rogar o suplicar. Esto es buscar desesperadamente atención, amor o respuestas del cónyuge, aunque esto a menudo aleja más a la otra persona. Entonces, fíjate que yo le digo, Señor, entonces, ¿cuál es tu versión de esto? Porque como que en nuestra naturaleza está el rogar y suplicar. Y entonces el Señor trae a memoria la palabra que escrita está que dice, por nada estéis afanosos, sino todo tráelo con ruego y súplica delante de mi presencia. Entonces, tesoro, si tú has estado rogando o suplicando porque quieres deshacerte de este dolor, estás enfocándolo en el lugar equivocado. Usa ese diseño de una mujer perseverante y constante al único que puede cambiar ambos corazones para restaurar. Mira el siguiente. Y fíjate, Areli, que cuando pasé este checklist, yo así como, esos 10 comportamientos, yo los imité. El segundo es insultar o atacar verbalmente. Esto es usar palabras duras o críticas para defenderse o expresar dolor. Y amadas, eso cuando tú estás insultando y atacando verbalmente, no solo es lo que está abundando en tu corazón, que es dolor, que te sientes traicionada, te sientes abandonada, también habla de cuán apasionadamente amas y estás buscando una solución, estás diciéndole, esto está mal. Lamentablemente lo estamos haciendo de una forma equivocada, porque aquí era la escritura que venía a mi mente. En nuestra lengua está el poder de bendecir o maldecir. Entonces el problema es que si yo estoy insultando o atacando verbalmente, a las 3 de la mañana estoy orando, pero ahora estoy maldiciendo. Y entonces ahora estoy, Señor, esto no cambia. Sí, porque en la mañana vas avanzando y en la tarde vas cancelando lo que avanzaste. Número 3. Y ahí dime tú cuántos de estos llenan el checklist de lo que tú imitaste. Yo tengo aquí todas. Indiferencia o frialdad emocional. Y miren, Areli, tú no te imaginas cuántas personas me escriben al ministerio y me dicen, Bev, ¿qué dices tú del contacto cero? Eso es imitar al mundo, mis tesoros. Miren la definición. Indiferencia o frialdad emocional. Como mecanismo de defensa se finge que no duele o se deja demostrar afecto. Eso es el contacto cero. Pues que mire que ahora ya no reacciona. Que se pregunte si ya estoy saliendo con alguien más. Y el problema de imitar al mundo es que el mundo pone su justicia en sus propias manos. Y como somos seres que no podemos escudriñar corazones, nuestra justicia está sesgada. Entonces tú puedes decir, ya no le voy a cocinar, ya no lo voy a atender, ya no lo voy a recibir con amor. Pero yo te pregunto, ¿te está funcionando? Y si te está funcionando, me pregunto, ¿será por temor o será realmente que estás volteando el corazón de la persona? Y yo te puedo decir, probablemente por temor, porque el único capaz de voltear el corazón, Proverbios 21:1, es el Señor. Mira, aquí fue
La palabra que vino a mi mente es: no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo, si no desmayan, cosecharán. Vamos al número 4, el comportamiento que imitamos durante una crisis matrimonial. Aflicción constante o desesperanza. Esto es llorar con frecuencia, sentirse sin salida y perder la motivación personal. Y amados, la palabra que viene a mi mente en esta es: por la maldad del mundo, que se multiplicará la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Tesoro, el problema de la aflicción constante o desesperanza es que no solo estás imitando a un mundo que no tiene a quien correr, contrario a que tú y yo sí tenemos al Espíritu Santo, nuestra torre fuerte, nuestra roca fuerte. Estás corriendo como el mundo que no tiene a Cristo. Pero más allá de correr al mundo que no tiene a Cristo, estás con tu mirada enfocada en lo que el mismo infierno te está alimentando, de desesperanza. Y por eso es que la fe no es por vista. Número 5, esta también la apliqué yo. Controlar o vigilar. Esto es revisar el teléfono, redes sociales o tratar de controlar las decisiones del cónyuge por inseguridad. Ahí cuando tu cónyuge llega y se mete a bañar y ves que el celular está en la mesita de noche y tú te sabes la contraseña. ¿Qué haces? Te metes a ver ahí las conversaciones. Y fíjense que hay un dicho mundano que dice que el que busca encuentra. Y eso para mí es la trampa del enemigo para terminar de desequilibrarte. No puedo hablar. Controlar o vigilar. Y fíjense que el Señor nos dice: amados, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Tu lucha no es contra carne y sangre. Por más que estés encontrando evidencia que está en adulterio, que está en una transacción incorrecta, que hubo un diagnóstico que no te contó, el Señor te dice: están quietos y sepan que yo soy Dios. Y una de las mentiras más frecuentes es: yo necesito saber qué está pasando para saber cómo orar. Tesoros, pero si antes de que tú lo estés pidiendo, Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que ese cónyuge, antes de ser tu esposo, es creación, y para quienes han reconocido a Jesucristo, es hijo de Dios. Dios está más interesado en su salvación que tú. Por lo tanto, yo no voy orando desde la aflicción, que si yo no oro se va a ir al infierno. No, yo voy orando desde la confianza, que Dios me ha invitado a participar de su historia, pero no desde el afán, el temor y la desesperación. Porque eso es imitar al mundo que no tiene a Cristo Jesús. ¿A quién estamos imitando? Cuando yo estoy orando por la salvación de mi esposo, es con la convicción y certeza que si escrito está, que Dios no ha regresado, pero no porque haya retardado la promesa, sino para que todos lleguen al arrepentimiento y nadie se pierda. Padre, yo estoy creyendo que yo y mi casa entramos en ese pacto de gracia. Entramos en el arca de salvación a través de Cristo Jesús. Date cuenta, ya no es la aflicción de: ay, otra vez a las 3 de la mañana, otra vez a ayunar, porque si no Dios hoy va a permitir que todos los demonios fluyan. No, mis tesoros, el brazo de Dios no se ha cortado. El que tú estés orando, madrugando y ayunando, impide que con tu boca estés maldiciendo. Date cuenta, tú necesitas ese hábito para alinearte a la voluntad del Señor. No es que Dios te necesite para Él poder hacer su voluntad. Es que a través de tu participar de la historia de Dios, ya no estás confesando lo que el infierno te estaba seduciendo a través de este punto número 5. Sexto, comportamiento que es común adoptar en una crisis matrimonial impulsado por el miedo, dolor o la desesperación. Si no anotaste, este video va a quedar grabado. Número 6, culpar al otro por todo. En lugar de asumir responsabilidad personal, se descarga todo el peso del conflicto en la otra parte. Miren, yo me recuerdo que cuando estábamos en plena crisis matrimonial y perdí contacto 6 meses con Daniel, estuvimos en donde Daniel se desapareció y no supe nada. Yo me recuerdo que
yo anhelaba hablarle para explicarle cómo se sentían nuestros hijos, para hacerlo sentir culpable y que tal vez así podía reaccionar. Y date cuenta, el problema es que yo estaba actuando desde el miedo y dejar a Dios de un lado. El yo acelerar el proceso. Mis tesoros, si ustedes están usando a sus hijos como un arma de manipulación, si ustedes están usando su propia salud para causar lástima en su cónyuge, lo que están haciendo es decirle, Dios, no te necesito, yo puedo ahorita con esto. Y Dios es un caballero, Él te ha dado a escoger entre el bien y el mal. Y ahí te va a permitir que tú te vayas con todo tu ejército y tus fuerzas para que puedas ver que lejos de Él nada puedes hacer. Pero no desde la condenación, sino la elección que Él te ha dado entre el bien y el mal. ¿Sabes? La escritura que venía aquí, número 6, es en Cristo ya no hay condenación, por cuanto Él no vino a condenar al mundo, sino a darle vida y una vida plena y en abundancia. Número 7, ya solo me quedan aquí 3. Idealizar el pasado. Y aquí es la raíz de la depresión. Si tú has estado con medicamentos para poder dormir, para dejar de estar en un constante duelo, ya llevas más de 3 meses en un duelo, estás perdiendo peso, estás subiendo de peso, no le ves propósito a la vida, se te ha acabado las ganas de vivir, esta es la raíz. Estás imitando al mundo a través de idealizar el pasado. Esto significa vivir aferrado a cómo eran las cosas antes, sin aceptar la realidad presente. Tesoros, muchos dijimos, ay, los años dorados. Es que en mi época todo era mejor. Hasta que salió a la luz cómo estaba la realidad de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Date cuenta, lo oculto tuvo que salir a la luz para arrancarlo de raíz, destruirlo y derribarlo, para que entonces Dios pudiera construir verdaderamente y plantar su verdad, la única y que verdaderamente trae libertad. Probablemente estaban viviendo viajes, se llevaban bien, comían en familia y de un día para eso cambió y de repente salió el adulterio a la luz. Tesoro, ese adulterio no pasó de la noche a la mañana. Se comenzó a concebir en el pensamiento, bajó al corazón y la manifestación fue cuando tú te enteraste de esa mujer extraña o de ese hombre extraño. Pero esto venía de mucho tiempo atrás, independientemente si tú fuiste un cónyuge perfecto y bíblico y caminaste de acuerdo a la escritura. El adulterio salió a la luz por lo que estaba oculto en el corazón del cónyuge adúltero. Y Dios lo permitió por gracia y amor, para que en el tiempo de misericordia y gracia pudiera alcanzar arrepentimiento del que trae vida y su alma no se perdiera. Tesoro, no veas esto como una tragedia. Esto es el lazo de Dios, el más grande de amor, para que su alma no se pierda. Y de nada te sirve que hubiera seguido tu matrimonio perfecto de apariencia si sus almas se estaban perdiendo. Fíjate que ese es el caso de Job que estamos leyendo en los discipulados. Job había escuchado de Dios, vivía como un fariseo, dándole a la viuda, dándole al pobre, haciendo sacrificios para sus hijos. Pero él, cuando empieza la tribulación, no sabía que era una oportunidad para glorificar al Señor. ¿Y qué pasa? Más de 38 capítulos tratando de defender su integridad, de donde comienza a caminar con soberbia y orgullo. Eso tenía que ser expuesto porque no tenía una relación verdadera con Dios. Así que hoy dale gracias. Esto no es de muerte. Tu familia está dentro de un ambiente controlado. Siempre y cuando tú reconozcas que mayor es el que vive en ti, que es el Espíritu Santo, que el enemigo que vino a robar, matar y destruir. Alíñate a esa verdad y esta identidad falsa que has adoptado huirá en el nombre de Jesús. Número 8. Perdón. La escritura para el número 7, idealizar el pasado. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todas nuevas, dice el Señor. Número 8, aislamiento emocional. Este es otro típico, y más para los de apego evitativo. Alejarse de amigos, familia y hasta de Dios
por vergüenza o tristeza. ¿Cuántos dejamos de ir a la iglesia? Yo dejé de ir a la iglesia. Yo no quería que me preguntaran por Daniel. ¡Qué vergüenza! Después que nosotros servíamos con matrimonios, que me dijeran, ¿y Daniel? Pero la gente siempre está imprudente. ¿Y por qué no hemos visto a Daniel? ¿Y por qué creen? Porque no quiere venir a la iglesia. Así que, tesoros, si ustedes hoy están yendo a una congregación y ven a una mujer entrar sola, abrácenla, dejen de preguntar, tesoros. Y más si es para ese bocadillo de chisme. Si no está el marido es porque el marido no quiso llegar, punto. Y así ella quiere ahí pedir oración si es que está enfermo o tiene un trabajo que lo está... Y ella ya abrirá su corazoncito. Abrázala, recíbela, ámala, acompáñala aún en el silencio. Eso era lo que necesitaba Job. Aquí en este aislamiento emocional, el Señor me recuerda, 2 son mejor que 1, porque sacarán mejor provecho de su trabajo. Tesoros, Dios nunca nos ha llamado para estar en aislamiento. Y por eso, ahí gracias por quienes piden oración. Ahí vamos a estar orando al final. Quienes ahí están preguntando de lo del discipulado, gloria sea al Señor. Ahí les vamos a estar dando información, solo les pedimos paciencia porque son muchísimos correos que nos están entrando en WhatsApp. Número 9, los últimos 2, buscar reemplazo emocional o distracciones. Esta es la peor de todas. Ya sean amistades, trabajo o incluso entretenimiento excesivo, se busca llenar el vacío. Y fíjense que aquí el Señor me decía, 2 cosas malas ha hecho mi pueblo. Jeremías dice, se han alejado de mí y han cavado cisternas que no retienen agua. ¿Cuántos nos metimos a trabajar más, incluso en el mismo ministerio, huyendo de Dios, sirviéndole a Dios? Y tesoros, el proceso se detiene cuando tú huyes de la única fuente viva que viene a libertarte y a sanarte. Si tú has anestesiado tu proceso y te preguntas, Señor, ¿por qué no avanzo? Porque no has venido a mí, dice el Señor. No has venido a mí y lejos de mí, nada podéis hacer. Permite que este tiempo de dolor, de miedo, de desesperación, te lleven al único que te puede libertar. Y ahí te hablamos a lo largo del material de este ministerio, es enfocándote en aprender su voluntad, poniéndote de acuerdo con ella, teniendo espacios de soledad y silencio en tu lugar secreto para escuchar su dirección, congregándote para que no te enfríes y que ahí el carboncito encendido unos con otros te permitan ver a quién imitar, que es Jesucristo. Y el último, la manipulación emocional. Hacer sentir culpa al otro, victimizarse o usar el silencio como arma. Y aquí el Señor me decía, nada hagáis por vanagloria o contienda, sino más bien siendo humildes, considerando a los demás mejor que a ti. Fíjate que estos son comportamientos que salen a la luz y que si tú te das cuenta, revelan una falsa personalidad que se adoptó por miedo, dolor y desesperación. Dios pagó un precio muy alto por ti en la cruz para que tú adoptes esta imitación de una falsa personalidad. Dios no te quiere operando en tú imitar al mundo o amoldarte al mundo, que son estos 10 comportamientos. Dios te quiere con el diseño perfecto y único, el cual te puso, no solo para tú ser un instrumento de gloria y alabanza para Él, sino para edificar y poder ser un instrumento de libertad, una carta abierta que otros puedan leer y ellos ser ganados sin palabras. En el nombre de Jesús. Ahí terminamos contigo, mi amada Arely, antes de ministrar. Ahí están viendo. Todos esos puntos, realmente como todos esos puntos lo hemos pasado todos los mundos, pero Dios tan maravilloso que nos da la solución, la salida a través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Y yo nada más le voy a hablar, porque tan importante es que imitemos a Cristo, porque muchas mujeres o muchos hombres dicen, es que yo me falta la fe, no tengo fe, la verdad, yo estoy como falta de fe, pero hoy yo te quiero decir, mira, que la Biblia nos enseña que si tenemos poca fe, podemos tomar esa fe de Cristo Jesús. Mira qué tan maravilloso, que si nosotros sentimos muchas veces que nos falta fe, tenemos que ir a la fuente
que es Cristo Jesús, y tomar, porque mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Están escuchando, mis amadas, ¿sí? Miren, varones, dice, la me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es lo que tienes que tener bien claro, ese amor tan grande, que el que se entregó por ti te va a dar esa fe que te hace falta. El apóstol Pablo lo está indicando. Te hace falta, ven a la fuente, ¿sí? Porque mira, ya ni siquiera va a ser en tu fe, sino en la fe de Él, de Cristo Jesús, porque nos revela que podemos usar la fe de Cristo y que dice, imítenme a mí. Por eso tenemos que imitar a Cristo, tenemos que caminar con Él, porque miren, en la palabra de Dios, las promesas, tienes que entender que las promesas son personalizadas y actuales, no son obsoletas, no son del pasado, son actuales. Miren, Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que yo te acabo de decir. Cada palabra de lo que nosotros pasamos a través de la palabra que nos iba dando, ¿ves? Es como nosotros teníamos que ir haciendo esos cambios, ¿sí? Pero la palabra lo tenemos que tomar, porque la palabra es personalizada. La palabra tienes que vivirla, tienes que sentirlo, tienes que meterte ahí. Ya no mires el pasado. Uno de los puntos es, ya no mires el pasado y no mires la palabra en pasado, porque muchos hasta dicen, ay, es que esos milagros lo hicieron, pero lo hicieron no sé cuánto tiempo que lo hicieron. No, es actual, es viva, es eficaz y está latente, está muy presente y por eso tú lo tienes que tomar, sí, en ese presente. Lo que hizo Pedro, que fue y sanó, lo que hizo mi Señor Jesucristo, que puso, tú también lo puedes hacer. Aplícalo, ¿sí? Métete en esa palabra, así como tú, Señor, pusiste así, yo también, mi hijo, le pongo mis manos y yo sé que tú lo vas a sanar a través de estas manos. Pero tienes que agarrar, como yo te decía, el carácter de Dios. Pero sobre todo tienes que tener esa fe de Cristo que va a sanar tu hijo, ¿sí? Porque lo que tú estás haciendo es ejecutarlo por la fe de Cristo. Eso es lo que tienes que aprender, ejecutarlo en la fe de Cristo, porque si te hace falta fe, dice que tomemos de la fe de Él, ¿sí? Él nos manda, vayan, dice. Él nos manda a hacer esos milagros, pero muchas veces como que nos detenemos y si es que yo no puedo. Yo, mire, le voy a decir así un breve testimonio cuando mi hijo, y ve, sintió eso, el Espíritu Santo, y oró por mi hijo que estaba en el hospital. Y mi hijo sanó. Salimos del hospital. Fue un milagro. Pero ve, mira, ve lo que tenía adentro, lo impulsó. ¿Qué tenía adentro? Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y ella me habla en la noche. Y en la noche, y salimos. Y salieron sus estudios, lo tenemos los estudios. Y eso fue de gran bendición. Yo lo tengo escrito en un testimonio que yo he dado, pero porque fe, ve, estaba atenta a lo que tiene adentro, estaba atenta, y es lo que nosotros muchas veces nos falta. Si nos falta, vayamos a la fuente que es Cristo, ¿sí? Y tengamos que ser como niños. Imaginemos que la palabra que están ejecutando, que está ejecutando Cristo, lo vivamos y actuemos, porque dice su palabra que el reino de Dios es como de los niños. Y a veces no queremos ni ser como ellos, ¿sí? ¿Qué es el niño? El niño se mete en su personaje,
se mete que en el hombre araña, que en el hombre imbécil. Tú tienes que meterte en Cristo Jesús. Que tú vas a ir, vas a imponer y que tú vas a correr esos demonios. No le tengas miedo, no le tengas miedo. Que no tú vas a decir, porque yo soy Cristo y yo en su nombre, en su carácter. Y esos demonios van a huir. Pero tienes que armarte de eso, de esa fe, por fe, ¿sí? Y vas a sacar demonios. Pero si le estás, ay, no sé cómo hacer, o muchas veces, ¿sí? Buscamos que alguien más lo haga cuando el Señor te ha dado poder, y ese poder que está dentro de ti, tienes que aprender a aflorarlo, porque dice que dos es mejor que uno. ¿Con quién estás trabajando? Con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús. Ahí está tu personaje, ahí tienes, sí, tienes que aplicar ese poder, sí, porque dice, el Señor Jesús dijo, ustedes serán mis testigos, porque dice, testigo es el que vio lo que ya pasó. Tú tienes que ver lo que ya pasó en la palabra, ¿sí? Lo que hizo. ¿Para qué? Eres testigo de Jesús y lo vas a hacer seguir siendo testigo de lo que va a pasar en tu vida. No me verán más, ustedes me verán, dice. Así le decía sus apóstoles. Tú tienes que ver en él ahora, sus ojos de él, su fe. Tienes que verlo, aplícalo, ¿sí? El poder de la fe radica en poder ver lo que tú estás leyendo en la palabra o escuchando con la mente. Puedes oír y ver, porque tu imaginación se va. Te digo que tenemos que ser como niños. Y a veces todo lo preguntamos, todo lo cuestionamos, todo lo escudriñamos, todo. No, tú tienes que ser como esa niña. Usa la fe de Cristo, ¿sí? Así que, ¿cómo te puedes ver? Sanando enfermos, sacando a patadas esos demonios de tu familia, de tu Sí, hogar, de tu matrimonio, ¿sí? No pelees con tu esposo, pelea con el que tiene ahí, ¿sí? Pelea con él. ¿Y cómo vas a pelear? En tu intimidad, ahí, en lo privado, no con tu esposa, tu esposo que se vaya nuestra boca. No, porque más estamos empeorando esta situación, porque muchas veces se escucha a nuestros hijos. claro. No es como nuestra carne, ¿sí? Tenemos que aprender a ser como Jesús. Amén. Muchas Ay, veces, se nos muchas acabó el tiempo, mi tesoro, pero en 2 semanas, sin duda alguna, continuamos aquí. veces, y hoy cierro, que tu incredulidad no te cierre ese punto, que no te impida ver las maravillas que tú tienes dentro de ti, porque tú ya está en Cristo Jesús dentro de ti. Así que opera a través del poder de Él y que la fe de Él sea más grande, ¿sí? De lo que tú puedes creer. Así que Amén. hoy espero que haya sido de bendición, que para mí fue de mucha bendición. Y yo decía tantas cosas que nosotros por ignorancia perecemos y no lo hacemos. Pero tenemos Amén. un Dios de poder. Gracias, Beth. Si Dios permite, nos vamos a ver A el ti, siguiente mi video. Marely, gracias por ser ese canal de bendición para nuestras vidas. La palabra de hoy está titulada ¿A quién estás imitando en tu proceso? Vamos a cerrar ministrando. Hay varios ahí pidiéndonos intercesión por sus matrimonios, sus familias. Hoy vamos a comenzar orando por ti, porque la palabra del Señor dice que a través de tu santificación, el cónyuge incrédulo será santificado. No es primero, Señor, cámbialo a Él. Es Padre, comienza por el tronco que hay en mí, no por la astilla que tanto estoy pendiente. Vamos a comenzar primero poniéndonos eh, dice que entremos con alabanza y con acción de gratitud. Vamos a decirle, Padre, yo te doy gracias por esta palabra que trajiste a través de tu
amiga de tu esposa, amada de tu sierva Areli. Gracias, Padre, porque hoy nos permites el poder escudriñar nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias porque tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres lento para la ira. Y ciertamente estábamos tan pendientes del pecado ajeno sin ver, Señor, todas estas áreas que estábamos imitando desde el miedo y la cobardía que tú no nos diste. Padre, hoy te pedimos perdón y renunciamos a rogar o suplicar, a insultar o atacar verbalmente, a la indiferencia o frialdad emocional, a la aflicción constante o desesperanza, a controlar o vigilar, a culpar al otro por todo, a idealizar el pasado, al aislamiento emocional, al buscar reemplazo emocional o distracciones y a la manipulación emocional. Renunciamos en el nombre de Jesús a esos patrones autodestructivos basados en la falta de confianza hacia ti. Tu palabra dice que por nada estemos ansiosos, ni por el qué vamos a comer, ni cómo vamos a vestir, porque si tú le das de comer a los pajaritos del campo y vistes las flores que hoy están y mañana no, cuánto más valen nuestras vidas, de las cuales tú diste a tu Hijo Cristo Jesús. Padre, yo vengo pidiéndote por cada corazón hoy quebrantado en la audiencia, que se ha apartado de tus caminos, que se ha enfriado, Padre. En el nombre de Jesús, hoy venimos levantando sus brazos de manera espiritual. Venimos declarando, Señor, el Espíritu Santo que aviva esos corazones, que hoy pone el querer como el hacer tu voluntad y para la cual es necesario conocerla. Personas diligentes, hambrientas, sedientas y determinadas de apartar tiempo y lugar para leer tu palabra, ya sea Job, Salmos, Proverbios o el Nuevo Testamento. Indícale, Señor, qué porción necesitan conocer tu voluntad. Asimismo, yo te doy gracias, porque a medida que cada cónyuge hoy se rinde delante de ti, a todo orgullo, a toda soberbia, a toda introspección melancólica, y sus corazones van sanando y van siendo reubicados, que esto no es de muerte. Así, Señor, yo te doy gracias por cada familia, por cada matrimonio restaurado. Te doy gracias por cada vientre que sana, que no había podido tener hijos. Gracias, Señor, esa es parte de tu herencia. Gracias por esos emprendimientos que estaban estancados. Ciertamente hoy reconocemos, lejos de ti, nada podemos hacer. Y si ahí había un comportamiento de imitar a este mundo, fraude, el haber evitado impuestos, cualquier cosa que se imitó al mundo, te pedimos perdón y hoy entendemos, lejos de ti nada podemos hacer. Te doy gracias, Padre, porque divorcios son cancelados. Ya no hay más dureza de corazón a través de ninguno de estos 10 comportamientos. No hay más dureza de corazón. Divorcios, actas de divorcio, sentencias de divorcio se cancelan ahora en el nombre poderoso de Jesús. Diagnósticos médicos de cáncer, de leucemia, de artritis, de diabetes, de colesterol alto, del páncreas, del hígado, de la tiroides, de huesos, de articulaciones, de situación en el corazón o pulmones. Declaro en el nombre de Jesús sanidad de esófago, de estómago, de sistema digestivo, de intestinos. Declaro sanidad en el nombre de Jesús, porque escrito está que por la llaga de Jesús ahora reciben sanidad. Gracias por esa sanidad. Declaro también que ningún arma forjada en contra de mis hermanos prosperará, ni ocultismo, ni hechicería, ni mesas satánicas, altares diabólicos y hechiceros que se hayan levantado en contra de ellos, sus matrimonios, sus hijos. Ahora, en el nombre de Jesús, destruimos las obras del infierno y no prosperan más sobre mis hermanos. Quienes pactaron dinero con tarot, con brujos, Señor, te venimos a pedir perdón y ahora se rompe esa maldición que les impedía prosperar en lo económico. Padre, yo te doy gracias
porque hoy tu pueblo es verdaderamente libre y declaro una llenura del Espíritu Santo para mantenerlos en esa libertad. Declaro diligencia de la cual cuidarán esa libertad, comenzando por guardar su corazón de imitar al mundo. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaro, lo veo con mis ojos. Yo veo en este momento cadenas caer, veo hilitos que los estaban deteniendo ser cortados, veo actas de matrimonio que estaban en la mesa para divorciarse, ser quemadas y destruidas las obras del infierno. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús, mayor eres tú, Señor, por cuanto tu voluntad, así como en el cielo, se lleva a cabo aquí en la tierra para cada voluntario bajo la cobertura de Inspira, por cada ovejita bajo los discipulados y por cada espectador que está viendo y escuchando el sonido de mi voz. En el nombre de Jesús yo te declaro libre de toda maldición que haya sido provocada por desobediencia, por palabras de otras personas o por tu ignorancia de no haber conocido la voluntad del Señor. Ve y no pequen más, dice el Señor, por cuanto los he libertado. Instrúyanse en mi voluntad para nunca más fracasar por falta de sabiduría. Padre, gracias porque de aquí vendrán incontables matrimonios restaurados, familias restituidas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis tesoros, me voy porque me tengo que ir a preparar para la mentoría que me toca hoy, para el discipulado. Si tú quieres más información de lo que está sucediendo en el ministerio, nuestra página web lo contiene todo, inspiragt.org. Ahí vamos a estar también publicando. Hay una nueva serie que hemos abierto, Amor sin Cadenas. Si tú estás estancado en el apego ansioso, no sabes cómo dejar de manipular, cómo dejar de controlar, ya sabes que eso está mal porque ya el Señor te lo reveló, pero te vas en automático, ese curso es para ti. Amor sin Cadenas, estamos ofreciéndolo desde la membresía de YouTube y la suscripción de TikTok. Prontamente estará en la Universidad Inspira. Así que ahí, si tú quieres que nos acerquemos a tu proceso, estas son las maneras como estamos llevando a cabo los talleres, en donde podemos ahí trabajar contigo junto a un grupo más de personas. Mi amada Arely, un privilegio haber transmitido contigo, mi tesoro. Igualmente, mi preciosa, estamos aquí pendientes. Nos vemos el próximo En 2 miércoles. miércoles, Dios permite, porque Dios es bueno y así Él está al tanto de todos nosotros. Amén. Yo bendigo a toda la audiencia y que sea Dios obrando en cada damita y sobre todo en cada matrimonio, porque yo sé que Él sigue su palabra y es viva y eficaz. Bendiciones a todos y estamos ahí pendientes, al rato nos vemos. Igualmente, adiós, mi amada Arely, adiós, amados del Señor.